Hola, hola, ¿cómo están todos? Sheila, muchísimas gracias por la amable introducción. Eduardo, Carlos, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad también de poder compartir con ustedes. Y obviamente a todos los que están aquí presentes, curiosos de aprender más sobre esta disciplina y esta tecnología. Kevin, también genial tu presentación, me ha encantado. Y me gustaría conectar luego para conversar más también. Muy, muy interesante tu presentación. Gracias. Genial. Entonces, les voy a compartir pantalla y vamos empezando de una vez, si les parece. Adelante. Genial. Oye, y mucho gusto a todos los que pusieron ahí en el chat también. Un saludo. Bueno, para empezar acá con la charla, el webinar de hoy, la idea es entender un poco más el contexto de cómo va la tecnología, cómo ha ido evolucionando y cómo en Panamá podemos sacarle provecho desde las organizaciones y también a nivel individual. Entonces aquí vamos a ver un poco, como mencionó Sheila, la introducción un poco para tener una base donde estemos más nivelados todos. No sé si hay gente más que se está introduciendo pues al tema. Luego vamos a comparar las tecnologías, cómo se comparan frente a la inteligencia artificial, cómo ha sido esa evolución en papers académicos, etcétera. Y veremos las oportunidades y retos que tenemos en Panamá, el mundo, el mercado, y ya entramos en casos, aplicaciones de proyectos puntuales. Y por último, las nuevas fronteras que vamos a tener para Panamá y cómo ya podemos empezar a sacarle provecho a esto. Entonces, me gustaría empezar antes preguntándole ahí, no tengo la encuesta puesta, pero si pueden poner manito para arriba, ahí ya puedo tener una idea de cuántos de ustedes han utilizado alguna de estas herramientas. Ya me imagino que algunos estarán familiarizados con ChatGPT, BART, Bing, entre otras. Pero antes de entrar al tema de la inteligencia artificial, me gustaría que todos tengamos claro también qué significa la inteligencia. Y la Real Academia Española tiene 8 definiciones para esta palabra, pero nos vamos a concentrar en 2 de ellas que, en mi opinión, pensé que eran las que más se adecuaban para este momento. Y número 1 es la capacidad de entender o comprender, y 2, la capacidad de resolver problemas. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos tomar la definición de IBM de la inteligencia artificial, cómo aprovecha las computadoras y las máquinas para imitar esas capacidades de los humanos de resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver más adelante las subdivisiones o distintos subsets de inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, mencionamos que es cualquier algoritmo que pueda resolver o imitar el comportamiento humano para resolver problemas. Entonces, dentro de todo lo que es inteligencia artificial, vienen modelos más avanzados como Machine Learning o el aprendizaje de máquinas, que es el estudio ya utilizando más estadística, algoritmos más complejos para calcular probabilidades, para sacar pronósticos, etcétera, para diagnosticar y demás. Y por último, aquí solamente viendo estas 3 dimensiones, está porque también tenemos reinforcement learning y otros tipos de modelos que también vamos a conversar, pero acá la parte de Deep Learning, que viene a ser otro subset de la inteligencia artificial o el aprendizaje profundo, es donde empieza el uso de redes neuronales, que esto viene a ser también más, algo más novedoso que se ha estado implementando más en la última década. Y esta década, aquí tomo una, ya escuché que mencionaron a Andrew NG, también muy fanático y de todo lo que hace y de su filosofía de vida también de enseñar. Ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía Kevin. Y, o sea, yo también estuve así como ustedes en un momento donde empecé a aprender sobre el tema y hoy estoy feliz de poder compartir las cosas que he podido aprender hasta el momento. Entonces, algo que comparte Andrew NG es el valor que están aportando distintos tipos de categorías de inteligencia artificial al mundo actualmente. Y las 2 principales que más están aportando valor son el Supervised Learning y el Generative AI, que es justo lo que mencionaba Kevin en su presentación en antes. Y aquí es donde tenemos ChatGPT, por ejemplo. Esos son los 2 principales tipos de inteligencia artificial que vamos a ver en esta presentación también. Entonces, el Supervised Learning, como funciona, es que tienes un input, puede ser de distintas cosas,
digamos, un anuncio publicitario fue tu input y el output del modelo es si una persona le dio clic o no. Entonces, este es un tipo de aplicación que podemos usar en publicidad en línea. Asimismo, este tipo de modelos se usa para detectar tumores en imágenes, para la optimización del combustible en rutas de envío, comentarios de redes sociales, analizar el sentimiento, etc. Este es uno de los tipos de modelos y es, digamos que lo que más hemos visto la década pasada. Esta década, desde el año pasado, estamos viendo mucho más el tema de la inteligencia artificial generativa, que también es multipropósito y puedes aplicarla desde generar imágenes y videos para hacer posts en redes sociales, para revisar tu código, hacer planes de viaje, pedirle críticas sobre ideas o inclusive tu código, etcétera. Ahí vi hace poco cómo estaban, una persona dice que le tomaba una imagen a su refrigeradora y le decía a ChatGPT, oye, dime qué me falta para tener una dieta balanceada y qué debo comprar. Le daba la lista. Entonces, como que la imaginación al final aquí que tenemos es el límite con las aplicaciones y los casos de uso que hay en esta aplicación de la inteligencia artificial generativa. Y como hemos visto todos estos distintos tipos de aplicaciones que se hacen con la inteligencia artificial, debemos tener en cuenta que esta tecnología es muy similar a la electricidad, en la forma de que es una tecnología multipropósito. Es algo que se puede aplicar desde la agricultura, como se mencionaba, hasta el espacio, hasta a tiendas de supermercados, a donde sea. Entonces, la inteligencia artificial ahora mismo está trayendo un cambio sin precedentes y muchos expertos en el tema también hablan que pudiera ser una revolución igual de importante o más importante que lo fue la electricidad. Viendo ahora cómo se comporta la inteligencia artificial frente a otras tecnologías, primero, bueno, empezamos cómo llegamos hasta aquí y fue una mezcla de en los avances que han habido en la industria en poder computacional, la capacidad de almacenamiento de datos, el volumen creciente de información y la accesibilidad a los algoritmos, las comunidades de programadores que han compartido algoritmos también con otras personas. Esto ha permitido que avance también mucho más rápido el desarrollo de distintos modelos. Y aquí uso una metodología de Scott Galloway, que se llama un profesor de NYU Stern, que él utiliza para evaluar si una tecnología es una moda o es algo que viene para quedarse. Y él lo que utiliza es el número de artículos académicos que se han escrito a lo largo de los años en distintas tecnologías. Aquí ponemos el GPS y el teléfono móvil, que digamos que son tecnologías que podemos decir que ya están democratizadas, es algo que ya pasó la curva de la fan, si era o no una moda, está integrado en nuestras vidas. Y él lo que dice es que las tecnologías que vienen para quedarse van creciendo poco a poco y luego van aumentando. Y y esta misma tendencia la vemos con la inteligencia artificial. Desde los 70s se viene investigando sobre inteligencia artificial, habían sus docenas, cientos de artículos, hasta los 90 ya empezaron a salir los miles de artículos cada año y ya después de los 2010 empezamos a ver los cientos de miles de artículos académicos que se están publicando sobre inteligencia artificial. Y el año pasado cerramos 2022 con 426.000 artículos de inteligencia artificial. Y cuando comparamos, digamos, con otro tipo de tecnologías, por ejemplo, blockchain o el metaverso, la curva es muy diferente a estas otras eh, tecnologías como el GPS o la inteligencia artificial. Vemos que hay 0 artículos hasta un punto y de un año a otro se disparan las investigaciones, digamos aquí con blockchain y al igual con el metaverso. Cuando comparamos la inteligencia artificial con estas otras tecnologías, también vemos la magnitud de cuánto se ha estado investigando a lo largo de los años de las otras tecnologías. Y aquí, incluyendo un análisis que me llamó la atención, que quería comparar, era buscando cómo las personas están interesadas en el mundo común, no solo los investigadores, y cómo ha ido cambiando esta tendencia a lo largo del tiempo en el mundo. Y aquí vemos el término inteligencia artificial en Google, también cómo ha ido creciendo progresivamente, y cuando sale ChatGPT el 30 de noviembre, la versión gratuita, se dispara la tendencia y el interés por las personas en saber más sobre inteligencia artificial. Cuando comparamos también estas tendencias de otras tecnologías, vemos cómo
blockchain, digamos, cuando ponemos en el buscador Google, los picos que tiene suelen ir muy correlacionados a cuando el Bitcoin tuvo precios altos y precios bajos. Y Meta, vemos también que la gente empieza a buscar el metaverso luego que Facebook cambia el nombre a Meta y se crea ese interés, el auge. Y bueno, Internet of Things sí ha ido creciendo un poco más progresivamente. Y nuevamente, comparamos acá la inteligencia artificial frente a estas otras tecnologías y el interés que tienen las personas desde 2004. O sea, la inteligencia artificial es algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo y no solo en el mundo, en Panamá también. La tendencia ha sido igual en el mundo que en Panamá, a diferentes escalas, pero cuando sale ChatGPT se democratiza la inteligencia artificial y las personas realizamos que esto es algo revolucionario que nos va a cambiar la forma en que hacemos todas las cosas. ChatGPT también nos mostró la velocidad de adopción de cómo están evolucionando los servicios y los negocios en línea. Comparamos Netflix, que bueno, salió a finales de los 90, le tomó 3 años y medio alcanzar el 1.000.000 de usuarios, y ChatGPT, la versión gratuita, llegó al 1.000.000 de usuarios en tan solo 5 días. Luego sale Threads de Instagram, que ese le rompió el récord a ChatGPT. Y algo también que se conversa bastante en la industria es que actualmente el panorama de la inteligencia artificial, de esta tecnología, es muy similar a la época del Internet entre el 95 y el 2001. O sea, hay mucho interés, mucho auge, van a salir muchas empresas nuevas, grandes, gigantes tecnológicos, como vimos en los 90 que surgieron Amazon, Google y demás. Y hablando de los 95 y los 2000, también trajo hitos importantes en la sociedad, y vimos que a finales de los 90 la computadora IBM Deep Blue le gana por primera vez al campeón mundial de ajedrez. Esto fue algo sin precedentes. Ya aquí pensábamos que, bueno, las máquinas nos desplazaron para todo, ya no, ¿qué vamos a hacer? Y luego de esto, Gary Kasparov, el campeón mundial, crea un nuevo estilo de competencias de ajedrez, donde ya no son solo personas contra personas o personas contra computadoras, sino equipos de personas con computadoras contra otros equipos de personas con computadoras. Y esto fue un experimento súper importante porque demostró y demuestra que los mejores equipos no eran los que tenían ni al mejor jugador ni a la mejor computadora, sino los que entrenaban mejor en sus procesos sus computadoras. Gente común, computadoras comunes, trabajando en equipo. Y a estos equipos, Gary Kasparov les llamó centauros, una mezcla, un híbrido entre la máquina y las personas. Y me gusta esta analogía de cómo le llama Gary Kasparov, porque esto es mucho lo que vamos a estar viendo en adelante. Se habla mucho del tema del desplazamiento de trabajos, que sí es una realidad, pero también se habla de cómo las empresas actualmente, y cito una investigación de este año que sale en Harvard Business Review, que está diciendo que las empresas que reemplacen a sus colaboradores con inteligencia artificial se van a quedar atrás. Porque las empresas lo que están haciendo, además de automatizar cosas, es empoderar a sus colaboradores con inteligencia artificial generativa, otras herramientas utilizando inteligencia artificial para ser más productivos, para hacer más en menos tiempo y con menos carga. Entonces, en mi opinión, vamos a ver bastantes centauros saliendo en el futuro en las organizaciones, y nosotros como individuos también en nuestra vida, en el día a día, utilizando estas herramientas para ser más productivos en el día a día. Pues. Pasando aquí ya a ver un poco sobre las oportunidades y retos, esto lo voy a ver un poco rápido. Acá habremos escuchado mucho sobre el interés que hay en inteligencia artificial ahora que vemos el valor que agrega y entendemos cómo está aumentando nuestra productividad, la rentabilidad de las empresas, el desarrollo del talento también, se puede optimizar el gasto de una forma más eficiente. En cuanto a la sociedad, también vemos beneficios como optimizar el uso de recursos hídricos, reducir la huella de carbono, mejorar la asistencia de salud en hospitales, entre otras cosas. Por el otro lado, también tenemos el tema de los retos.
Aquí, empezando con las organizaciones y las empresas, los retos más puntuales son obviamente el desplazamiento de trabajos, que es una realidad también que se puede estar viendo y que no todas las empresas van a tener esa filosofía de empoderar a sus empleados, pero es algo que tal vez a la mala, según lo que dicen en el artículo de Harvard, es que no van a poder competir con los que no estén quitando a sus personas. Entonces, eso es algo muy real, el tema de la discriminación también, los sesgos en modelos de HR, por ejemplo, recursos humanos y demás. En cuanto a la sociedad, temas también bastante importantes que se deben abordar, temas de sesgo, discriminación, desplazamientos de trabajo, deepfakes, armas automatizadas, entre otras cosas que requieren de legislación, regulación y el involucramiento de la sociedad en general. Para no terminar en una nota tan negativa en este sentido, me gustaría compartirles esta frase del filósofo francés Paul Virilio, que él dice que cuando inventas el barco, también inventas el naufragio. Cuando inventas el avión, también inventas el accidente aéreo. Y cuando inventas la electricidad, se inventa la electrocución. Entonces, las tecnologías no son buenas ni malas, sino son un resultado de lo que nosotros humanos hagamos con ellas y cómo nosotros en nuestro tiempo podamos mitigar estos riesgos que traen cada uno de estas tecnologías o estos progresos técnicos que estamos viviendo como sociedad. Para empezar y pasándonos a la parte del mercado, empezamos viendo el área de la regulación. Ya estamos viendo que hay países que están agarrando distintas líneas o distintos acercamientos al tema de la regulación en sus países, algunos utilizando leyes que ya existían, otros utilizando leyes nuevas específicas para la inteligencia artificial y otros simplemente bloqueando o siendo con regímenes más autoritarios donde se toman distintos tipos de decisiones. Y en el mercado global, digamos que los principales jugadores en este momento son Estados Unidos y China. Ya luego vienen países europeos, Singapur, Corea, Japón, entre otros, pero digamos que los dos principales, los más potentes en este momento son Estados Unidos y China, los que están liderando el desarrollo y la inversión privada también. En startups, también estamos viendo esta tendencia. Cada vez hay más startups desarrollando soluciones con inteligencia artificial. Vemos el interés también de los inversionistas en Y Combinator, como cada sesión o cada año están invirtiendo más en empresas enfocadas a dar soluciones pues, de inteligencia artificial. Y acá vemos por parte de los segmentos o las industrias, cuáles son esas que tienen un mayor tamaño hoy en día y cuáles son las que más van a crecer a 10 años. Y tenemos entre las que más están invirtiendo hoy en día a nivel global en inteligencia artificial. Este es bancos, instituciones financieras y aseguradoras, es el que principalmente está invirtiendo en esto, seguido de salud y publicidad y medios. Y los que más van a crecer de aquí a 10 años van a ser leyes, la gente trabajando en retail y agricultura, que es muy interesante. Y cuando vemos por región, vemos, como mencionábamos, que Norteamérica, Europa, Asia Pacífico están liderando la mayor inversión, el mayor crecimiento también, y Latinoamérica con Oriente Medio y África estamos de últimos en esta escala. También cabe resaltar que aquí estamos hablando de 60.000 millones, no es tampoco eh, un mercado muy pequeño y estamos hablando de el crecimiento va a ser más de 250% de aquí al 2032. Entonces es súper optimista, se van a generar muchos trabajos relacionados a esto, la demanda por inteligencia artificial cada vez es más grande y estamos viendo en Latinoamérica también cuáles son esos tipos de usos que le estamos dando, principalmente el servicio al cliente, temas de ventas y marketing, pero también vemos logística, recursos humanos, entre otros. Cuando nos comparamos con Estados Unidos o con China, vemos que la proporción de la inversión privada es bastante reducida a comparación de estos dos gigantes. Y en Panamá, ya aterrizando en el istmo, vamos a ver que en este reporte hecho por ILIA, se llama el reporte ILIA, hecho por una institución chilena, ellos evalúan a 12 países en la región y comparan frente a distintas
características. En este caso, vemos el número de publicaciones y autores relacionados a inteligencia artificial por país. En Panamá estamos de número 10 de 12 países y solo estamos frente a Paraguay y Bolivia, en este caso. Y cuando vemos las colaboraciones con otros países de Latinoamérica, vemos que hay principalmente un rombo, que es donde está pasando la principal colaboración a lo largo de la región, y vemos que Panamá está acá afuera con tres relaciones, tres colaboraciones con distintos países, esto es entre 2018 y 2022. Aquí vemos que es baja la amarilla y verde la media. Vemos que la colaboración es baja con Colombia, con Argentina y media con México. Entonces tenemos bastante, básicamente queremos meternos aquí en este centro para empezar a colaborar con distintas regiones y avanzar y aprender también de otros países. Entrando ya a los casos de cómo se usa o cómo se le puede sacar provecho a la inteligencia artificial en empresas, a mí me gustaría agregar que es muy importante lo que se estuvo comentando en la charla anterior de la calidad de los datos. Tú puedes tener el modelo que quieras, pero si no tienes buenos datos, no vas a tener unos buenos resultados. Entonces, la calidad de los datos, tener como empresa una estrategia de datos, es algo muy importante. Cuando exploramos los casos en empresas, también vemos que son muy variados. Pensemos más en inputs y outputs y luego podemos pensar en dónde se pueden aplicar. Por ejemplo, reclutamiento en temas de recursos humanos, optimización de inventarios, predicciones de ventas, cross-selling. O sea, las aplicaciones son demasiadas y lo importante es que se puede aplicar en tantas industrias como en tantos departamentos dentro de las organizaciones. Eso es algo muy valioso también. Y ya vamos viendo que hay empresas que se van especializando en soluciones de inteligencia artificial, en marketing o en un tipo de industria específica, en agricultura, por ejemplo, etcétera. Entonces ya estamos empezando a ver jugadores más especializados en distintos temas también. Aquí me gustaría compartirles el primer ejemplo de cómo, en este caso, un banco estaría utilizando una herramienta para la fuerza comercial, para empoderar a la fuerza comercial, utilizando un modelo de propensidad de compra. Aquí usamos inteligencia artificial para poder predecir de todos los clientes que tienen tarjeta de crédito en un banco, cuáles son los más probables y en qué momento a pedir un préstamo. Entonces, esto nos permite segmentar y reducir o enfocar los esfuerzos que tiene la fuerza comercial a apuntar y disparar donde vale la pena y no estar disparando a todos lados sin apuntar, por así decir. Entonces, la idea en este caso es básicamente eso, poder utilizar la inteligencia artificial desplegada de una manera sencilla de entender, donde no necesariamente tienes que ser un data analyst, un data scientist para poder sacarle uso o provecho a los datos. Eso también es algo que estamos empezando a ver mucho más esta década, donde los departamentos de analytics ya no son el único que tiene la verdad en la empresa, sino que los distintos departamentos tienen a sus product owners de analytics que velan y solicitan a los departamentos lo que a ellos les interesa que se les desarrolle, los datos que deben ver, las herramientas que deben tener. Porque ahora los datos nos afectan a todos y nos empoderan en todos los niveles del negocio que haya. Entonces es clave poder tener datos accesibles y datos de calidad que sean certeros también. Y de una manera intuitiva y fácil de usar, por así decir. La idea no es tener que entrar en un training de un año para poder usar una herramienta. En este caso es la idea de poder usarla de manera sencilla. Entonces aquí también vemos cómo se podía identificar personas a contactar, vemos los segmentos de las poblaciones, cómo ha sido el histórico, un comportamiento y también tiene un componente de credit scoring. Esto es un modelo muy conocido en el tema de la banca, de finanzas, seguros, que básicamente quieres predecir quién tiene alta probabilidad de ser un buen pagador o mal pagador. Entonces también algo que se incluye en los modelos, hay veces, es cómo traducir ese riesgo de incumplimiento a precios óptimos donde se compense ese nivel de riesgo. Es muy, muy interesante. En relación acá viendo un segundo caso, en relación a logística, también hay muchísimo potencial. Aquí he tomado estos ejemplos porque en Panamá tenemos mucha actividad logística, mucha actividad de bancos y el siguiente ejemplo es en retail, que me parecieron que eran muy relevantes. Entonces,
Para el tema de optimización de rutas o selección de hubs, también se están utilizando distintos modelos de inteligencia artificial, distintas técnicas para poder identificar, dependiendo del negocio, la línea de actividades en la que está, poder reducir los gastos de envíos, reducir los tiempos, reducir los costos en general de la operación, reducir la huella de carbono, sea haciendo mejores rutas o sea seleccionando mejores hubs donde poner centros logísticos donde estén matemáticamente más cercanos a los puntos que se va a distribuir. Entonces, este es un tipo de proyecto que tiene muchísimo potencial y que también tiene un gran retorno a la inversión, por así decirlo, que también es algo muy importante cuando se viene a evaluar un proyecto de inteligencia artificial que se quiera llevar dentro de una empresa. Por lo general, pueden haber muchos proyectos que se quieren hacer, muchas empresas también tienen varios proyectos en su backlog que se quieren hacer y al final hay que priorizar en las cosas que se hacen. Hay recursos, tiempo, personas, todo limitado. Entonces, se debe validar un estilo de matriz donde se calculen cuál va a ser el retorno a la inversión, cuál es la inversión, cuál es el tiempo, el nivel de involucramiento de la empresa en este tipo de proyectos, etcétera, y se priorizan los proyectos que va a llevar a cabo la empresa. Cuando hablamos de retail, en retail hay muchísimas aplicaciones, así que me costó bastante poder escoger esta, porque quería mostrarles de muchos otros temas también. Pero digamos que aquí vemos un problema muy importante que viven los supermercados, las tiendas, etcétera, que son los inventarios óptimos. Aquí queremos entrenar a modelos para poder saber cuándo abastecernos y cuándo no abastecernos, con el objetivo, nuevamente, reducir pérdidas, que se me dañen materiales, que se me dañe comida por frescura o que se me venzan alimentos, o por el otro lado, que compre muy poco y después vienen los clientes y me quedo sin poder vender. Eso es otro problema, un dilema de no sabes si pedir mucho o pedir muy poco, es un dilema que nunca se acaba. Entonces aquí los modelos de inventarios óptimos vienen a ser sumamente útiles y con la misma idea de tener herramientas bastante sencillas e intuitivas para que las personas no necesariamente dentro de una organización tengan que ir por mucho entrenamiento para poder desplegar o para poder poner en práctica o hacer accionables estos insights que les están alimentando, que les están dando las herramientas que están usando. Para ver en instituciones públicas cómo se puede utilizar la inteligencia artificial, me pareció bastante interesante. Aquí también habían muchos casos de muchas áreas donde se puede trabajar y me gustaría comentarles un poquito sobre distintas áreas y luego entramos a tres casos puntuales también. Acá, obviamente, el tema de salud, súper importante. Hay muchas cosas, muchas acciones puntuales donde, digamos que se le pueden llamar quick wins, donde se pueden resolver problemas muy cruciales en tema de administración de la salud, diagnósticos, etcétera. Por parte de presupuestos óptimos, esto es algo clave y en Panamá también estamos muy pendientes pues, de ese tema, cómo se manejan los presupuestos del presupuesto público. Con inteligencia artificial y la voluntad política sería un éxito implementar soluciones de inteligencia artificial para el desarrollo de presupuestos, donde se tiene que destinar los fondos en distintas áreas, en distintas juntas comunales, etcétera, para ser lo más eficientes y devolver la mayor cantidad a la ciudadanía. En esta misma metodología, por ahí va el tema de la planificación urbana, donde construimos, qué construimos, cómo lo construimos y demás. La educación, importantísimo, el pilar de todo. Acceso a oportunidades laborales. Hay distintas aplicaciones que se están empezando a ver y la inteligencia artificial generativa también viene a ser muy importante aquí de cómo puede hacer un estilo de matching cuando, por ejemplo, una persona aplica a un puesto, sea en la empresa o en el gobierno, cómo digamos que yo aplico a un puesto y tal vez no me seleccionan para ese puesto, pero mi perfil es muy bueno para otro puesto que se está buscando. Entonces, por lo general, aquí se pierde la conversación y uno cada ya va por su lado.
En el tema de acceso a oportunidades laborales, esto es crucial para poder conectar a las personas con distintas oportunidades y sacar lo mejor de la organización y de las personas, pues el capital humano que hay en el país. Por temas de seguridad y defensa, hay muchísimas aplicaciones también muy interesantes, eh, desde cómo predecir crimen en distintas partes de la ciudad, cómo alocar o destinar recursos policiales a distintos puntos de la ciudad para reducir estos crímenes y tener una ciudad más segura. También entran los temas de discriminación, sesgos, que son muy importantes y también hay mucha investigación para mitigar o reducir estos problemas que podrían traer a poblaciones minoritarias, por así decir. Y empezando con el primer caso en instituciones públicas, quería concentrarlo en el canal, que en mi opinión es la joya que tenemos en Panamá, y cómo el canal pudiera sacarle provecho a la inteligencia artificial. Número uno, gestionar los recursos hídricos. ¿Y cómo se podría hacer esto? También, ni siquiera con inteligencia artificial, también se pueden hacer cosas más básicas. Eso también es algo que hay que tener súper claro, no hay que aplicar inteligencia artificial a todo, pero hay cosas que algoritmos sencillos podrían resolver, por ejemplo, o analíticas descriptivas pudieran dar soluciones también. Entonces, por parte de los recursos hídricos, se puede optimizar el recurso, prevenir fugas de aguas, identificar dónde va a haber una nueva fuga de agua e intervenir a tiempo antes de que se pierda más agua. Hoy justamente estaba leyendo que el 95% del agua que se consume en toda la ciudad de Panamá, todo lo que se consume en Colón, lo que se consume en San Miguelito y en La Chorrera, viene de la cuenca del canal. Y al mismo tiempo, el 38% del agua en Panamá se pierde por tuberías. Entonces estamos hablando de que tenemos un problema muy grande en el canal de recursos hídricos y podemos empezar a utilizar estas herramientas para priorizar dónde empezar a invertir, dónde están las mayores fugas y ir progresivamente solucionando estos problemas. En el tema de cómo el canal pudiera aumentar la rentabilidad, tenemos también muchos otros distintos tipos o aplicaciones que se pudieran implementar. Por ejemplo, un pricing óptimo. ¿Cómo podemos entender las elasticidades de los precios con modelos de inteligencia artificial para poder mover nuestros precios, aumentar la utilidad y que no perdamos competitividad tampoco en la industria? Algo súper interesante que está pasando ahorita mismo también con las empresas es un concepto que se llama data wrapping, como envolver, como si fuera un regalo, envolverlo en datos. Y a lo que hace referencia a esto es, por ejemplo, imagínense que cada uno tiene una cuenta bancaria y lo que tú compras es, el servicio del banco es que tú puedas guardar tu dinero, sacarlo, hacer las transferencias que necesitas, pero algo extra que está haciendo el banco, algo que ellos están haciendo de data wrapping, es utilizar tus datos de tu cuenta y mostrarte, mira, tu consumo ha sido de esto, tu gasto mensual ha sido esto. Entonces las empresas están empezando a utilizar los datos para agregar valor a los servicios que ellos ya tienen. De esta misma manera podemos ver cómo un tractor o una retroexcavadora pudiera tener un pequeño dashboard digital que te dice más a qué nivel está la gasolina, te puede decir cómo va funcionando la maquinaria y al final lo que estás vendiendo es el mismo tractor, pero lo estás envolviendo con un valor agregado con los datos del funcionamiento de este producto que compras. Asimismo, el canal pudiera aportarle información valiosa a sus clientes, a sus barcos, de cómo ellos pueden optimizar, por ejemplo, el el consumo de combustible a lo largo del trayecto en el canal, o cómo pueden usar los datos del canal en general para compartirles a las navieras, para que las navieras tomen mejores decisiones. Y es un valor extra y un ingreso extra que pudiera tener el canal con servicios relacionados con datos, con inteligencia artificial, predicciones y demás. También el tema de la salud, que es un tema crucial, al igual que la educación. Algo como veíamos en retail, viene a ser el tema de inventarios óptimos. ¿Cómo podemos tener medicamentos disponibles para las poblaciones en los distintos puntos del país? Esto es clave, son soluciones que salvan vidas. Aquí poder ofrecer una mejor atención y asistencia a los pacientes también viene a ser algo increíblemente fácil, que también se hace no solo con inteligencia artificial, sino con
soluciones mucho más básicas, desde chatbots, etcétera. Y digamos que los asistentes virtuales vienen a ser algo súper que ayuda pues en este tema. Vemos cómo se pierden las citas en la caja del Seguro Social, cómo podemos empezar a utilizar estas tecnologías y no tanto la inteligencia artificial ya, sino más cosas básicas para luego tener una buena base de datos, de estructuras, de accesibilidad, para sobre eso construir los modelos de inteligencia artificial que al final van a agregar aún más valor a la atención a los pacientes, al servicio, facilitarle la vida a los médicos, etcétera. Y el último ejemplo que tengo aquí para la parte de los casos en instituciones educativas, vemos el caso de educación, que también es un tema que en lo personal me apasiona muchísimo. Y es un tema que tiene infinitas aplicaciones donde también se puede mejorar y volvemos al el dilema de que debemos priorizar cuáles son estos proyectos donde que queremos implementar, pues, porque tenemos recursos limitados, tiempo limitado, etcétera. Entonces, algo muy importante en Panamá, en Latinoamérica también, es el abandono estudiantil. Actualmente se están desarrollando modelos que permiten al área administrativa de distintas escuelas predecir cuándo un niño va a abandonar la escuela, sea por problemas dentro de la casa, sea porque está teniendo dificultades con la escuela, sean por distintas razones. Este tipo de modelos alertan a los profesores, alertan a la administración para poder intervenir e intentar dar soluciones a los estudiantes, a las familias de los padres de estudiantes y evitar que más personas salgan de las aulas de clase a trabajos informales, etcétera. Entonces, el abandono estudiantil viene a ser algo demasiado clave. Ya también hay otros tipos de casos que podemos ver, como mejorar el nivel de las aulas, como veíamos en los presupuestos óptimos. El Ministerio de Educación nuevamente tiene un presupuesto extremadamente alto y tal vez pudieran utilizarlo de manera más óptima para solucionar problemas puntuales, esos quick wins que se le llaman. Entonces, acá obviamente se pueden utilizar modelos para optimizar, para priorizar cuáles son estos puntos donde se va a empezar a brindar el tipo de soluciones. Entonces, viendo un poco cómo vamos y ya habiendo visto algunas de las aplicaciones que se pueden haber de casos, proyectos, vamos a ver un poquito hacia dónde vamos y con eso luego podemos entrar en preguntas. Aquí, McKinsey sostiene en un reporte que es muy posible que un chatbot no te quite el trabajo, pero es casi seguro que lo cambiará. Y en eso estoy muy de acuerdo. También vi otra frase en internet que me llamó la atención que decía que es posible que un chatbot no te quite el trabajo, pero alguien que sepa usar un chatbot sí puede que te lo quite. Entonces creo que es muy importante volvernos acá al concepto de los centauros y volvernos mitad, agarrar esos beneficios que traen estas nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición y utilizarlas para empoderarnos a nosotros y ser mejores en lo que hacemos, más rigurosos, tener otras perspectivas, ser más creativos, etcétera. El tema de la automatización y el futuro laboral, aquí vuelvo al reporte de Tabriz y Pavlan, que son los dos escritores del artículo para Harvard Business Review en este año, en junio. Ahí ellos mencionan que, nuevamente lo que decíamos, que hay muchas empresas que están integrando los modelos de inteligencia artificial generativa, no solo para automatizar tareas, sino para empoderar a los empleados. Y esto es demasiado clave, porque cuando tú empieces a usar solamente la inteligencia artificial, al menos en este momento que no tenemos todavía la inteligencia artificial general, que ya llegaremos a eso también, ahora mismo no hay que ser como los centauros. Si quieres ganar, tienes que trabajar personas y máquinas para ser mejor. Obviamente esto es algo general, no será así para todas las disciplinas, etcétera, o áreas de trabajo o actividades puntuales. Entonces, se piensa que un rediseño en los procesos corporativos podría agregar muchísimo valor a los equipos y muchas que de esta manera tal vez se podría escapar de esa trampa del desplazamiento laboral a corto plazo, que lo ven de una manera optimista acá. Hay otros que podrían estar en desacuerdo con este eh, statement. Y bueno,
A mí me parece que las personas van a ir descubriendo distintos usos para la inteligencia artificial, para ser uno mismo más eficiente, más capaz en distintas cosas que tal vez uno no podía hacer antes. Digamos, ahora podemos usar la inteligencia artificial, como se mencionó como mencionó Kevin en la charla pasada, para generar contenido. O sea, tal vez si uno no es una persona muy creativa y no le dan bien las redes sociales, ahora con este tipo de herramientas es una pasada. O sea, ya o sea, los niveles se están igualando muchísimo, con las capacidades y los expertise se están un poco democratizando. Y algo que también muestran los estudios es que a las personas que más le benefician la inteligencia artificial generativa es a personas en puestos donde no son expertos, donde no son puestos tan técnicos. Ya cuando una persona, digamos, es un abogado muy experto en un tema o un ingeniero de sistemas muy experto en un tema, pedirle consejos a ChatGPT, a BART, ya tal vez no te van a ayudar tanto. Pero cuando eres una persona que tal vez no estás escribiendo muy bien, que tal vez eh, no has podido presentar la idea que tenías de una manera tan eficiente, este tipo de herramientas aumenta ese nivel exponencialmente y pasa a las personas que no están tan capacitadas más cerca a los expertos. Entonces esto es súper importante para el área laboral y para el área de la vida diaria también. O sea, muchas cosas que hacemos en el día a día, inclusive hasta planear una vacación, es algo que ahora los sistemas de inteligencia artificial generativa pueden apoyarnos. E inclusive regular nuestras dietas, cómo comer mejor, cómo identificar problemas, etcétera. OpenAI estima que el 80% de los empleos pueden incorporar tecnología y capacidades de inteligencia artificial generativa en las actividades que ocurren hoy en el trabajo. Esto es la mayoría de las personas en la mayoría de las actividades y creo que hay que aprovecharlo porque si no lo aprovechamos nosotros, lo va a aprovechar alguien más y nos sacarán una mayor ventaja competitiva. Entonces creo que esta parte es muy, muy importante. Y respecto a los tipos de soluciones de inteligencia artificial, vemos principalmente dos líneas. Uno son las soluciones de inteligencia artificial a la medida, ya sea que una empresa de desarrollo de software, una empresa de consultoría, un freelancer o inclusive internamente en la empresa, tu departamento de analítica avanzada, desarrolla una solución de inteligencia artificial para la empresa. Por otro lado, vamos a empezar a ver mucho más ahora las soluciones integradas en herramientas. Vemos cómo Google está integrando herramientas a distintas áreas en Gmail, etcétera, como Salesforce está integrando también, ChatGPT, etcétera. Vamos a ver nuevos servicios también completamente que no se están integrando a nuevas plataformas antiguas, sino que son nuevos productos que están entrando al mercado potenciados por inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos no tocar este tema, que es la inteligencia artificial responsable. Y aquí utilizo la definición de Responsible AI, la Fundación Responsible AI, que sostiene que la inteligencia artificial responsable representa una combinación de características. Es confiable, está diseñado teniendo en cuenta la dinámica de poder, la ética y con un riesgo mínimo para las personas y la sociedad. Todavía queda muy abierto, hay aspectos puntuales de lo que es un sistema de inteligencia artificial responsable, hay mucho debate también sobre el tema y de momento gran parte pues el mundo, muchas cosas en el mundo están usando inteligencia artificial desde ya hace bastante tiempo. Netflix lo tiene utilizando más de 10 años, Amazon también con sus motores de recomendación de productos, de películas, etcétera, y nada, esto ha estado siendo regulado y nada. Entonces, la inteligencia artificial es muy importante para esto y se está empezando a aprender mucho más de cómo se pueden mejorar, reducir los sesgos o mitigar inclusive. En unos años, algo que se pensaba un poco más futurístico era el tema de Artificial General Intelligence o AGI, como le llaman, que ya viene a ser distinto a todos los casos que acabamos de ver en esta presentación. Nosotros vimos casos que eran puntuales, o sea, resolvían un problema muy bien y solo funcionaban para eso. Lo que se está trabajando, por ejemplo, ahora ChatGPT, otras empresas, OpenAI, perdón, es trabajar en estos sistemas de inteligencia artificial general, que ya no son narrow AI, sino es general AI. Y aquí esto sí podría representar un riesgo
O sea, es algo que se sigue conversando. Se pensaba también que esto lo íbamos a empezar a ver en 10 años. Este mes, OpenAI mencionó que potencialmente en 3 años ellos podrían estar teniendo modelos de AGI funcionales en el mercado. Entonces, para cerrar y terminar acá, para pasar a las preguntas, que probablemente algunos tengan algunas dudas o ideas o quieran estar en desacuerdo con algún punto, me gustaría que nos quedemos con esta idea de los centauros. Esta década va a ser clave para nosotros como personas en Panamá, para las organizaciones en Panamá, instituciones públicas y privadas, empezar a adoptar esa mentalidad de funcionar como centauros, o sea, utilizar lo mejor nuestras capacidades de humano y potenciarlas con las capacidades de inteligencia artificial que tenemos disponibles en el mercado. Y bueno, ahí les dejo una fotito generada también por inteligencia artificial, una herramienta que se llama Playground si la quieren usar. Con eso también generé aquí al centauro este que salió como con pelo azul. Así que muchísimas gracias y cualquier pregunta que tengan, sumamente bienvenida.